Sin embargo, cuando las personas desaparecen y no existen evidencias de que haya muerto ni de que siga vivo, se presenta una dificultad añadida en este proceso. A ese dolor normal en la pérdida se suma la duda y la falta de certeza. Licenciada Margarita, resulta difícil pensar que alguien que está sufriendo la desaparición de un ser querido quiera apoyo para resolver su duelo. En este sentido, ¿cómo debemos estar apoyando a esta persona cuando hay un estado de alerta, esperando noticias en un sentido o en otro sentido? ¿Cómo debemos de actuar aquí, Margarita? Aquí tenemos que entender varios factores. Uno de los importantísimos que debemos de desarrollar, y por eso fui tan enfática hace un momento, es la solidaridad y la empatía con esta persona. ¿Por qué? Porque nuestra actitud tiene que ser de un acompañamiento empático y solidario con ellos. Eso de decirle, deja de buscar, ya no te preocupes, solo ora por, eso no funciona en este tipo de casos. Nosotros necesitamos que esta persona se sienta escuchada, y hago énfasis en esta frase. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces nosotros creemos que como ya lo contó, y mira, ya no pienses en eso, ya no le des vuelta. Si esta persona necesita decirlo 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces, escuchémosla con empatía. ¿Por qué? Porque ella necesita elaborar el duelo, necesita procesar lo improcesable. Y énfasis en esa palabra, es improcesable, porque para emprender un duelo, la mayoría de nosotros necesitamos ver un cuerpo y ellos no tienen ese acceso, entonces el duelo está literalmente trabado y no se puede iniciar. Entonces la escucha empática, la solidaridad con su dolor es vital para que nosotros podamos realmente dar un acompañamiento. Este es como el primer paso que debemos de dar nosotros que tal vez queremos acompañarle, queremos escucharle y queremos saber también cómo está esta persona en un sentido de ánimo. En estos casos entonces es necesario hacer una contención emocional, Margarita, cuando esta persona está buscando, está esperando alguna noticia y lógicamente está en este momento de confusión. Una vez que hay elaborado, nosotros de lo que debemos de evitar es que haga una crisis inmanejable, pero sí necesitamos que esta persona elabore, sí, con técnicas de contención para que no eh, nos haga un quiebre en un momento en que necesita estar actuando distinto, desarrollándose distinta en el medio, que sea proactiva, que busque opciones, apoyo, que deje de quedarse solo llorando inconteniblemente y sin actuar. O sea, sí tenemos que tener acciones de contención, pero una acción de contención que no la paralice, sino que la haga enfocar esa energía a buscar a su persona desaparecida. Si usted se fija, eh, hay personas que pasan 2, 4, 8, 20 años buscando. ¿Por qué? Porque esta persona, su contención y su energía de duelo la está orientando hacia acciones propositivas y proactivas dentro de su dolor no resuelto. Entonces, sí contener, pero sobre todo orientar a llevar una acción y no una parálisis en la persona. Margarita, con el término de duelo, lógicamente hay un proceso, como usted ya mencionaba, que debe de arrancar en primer lugar por escuchar a la persona, por llevarla también a procesar algo que va a ser muy difícil, ¿verdad? Usted lo llamaba improcesable, ya que no hay un cuerpo o alguna señal de que esta persona tal vez pueda estar muerta o pueda estar viva.
y sobre todo estar el tema de la solidaridad. Todo esto nos va a empujar a evitar, ¿verdad?, que esta persona llegue a una crisis que no se pueda manejar, como usted ya bien lo decía. Sin embargo, es necesario también ir comenzando a trabajar un duelo por desaparición. Lógicamente hay un dolor por ausencia, hay miedo por la incertidumbre que esto genera, y esto va también a producir un cansancio, ya que se está en una constante espera, en una constante búsqueda, en una constante tal vez que algunas veces hay esperanza y otras veces cae uno en desesperanza. Entonces, ¿cómo seguir nosotros acá trabajando este duelo por esta desaparición de una manera positiva? Perfecto. Me encanta la pregunta por lo siguiente. La mayoría de nosotros cree que llevar a esta persona a un punto de, mira, procesarlo para que puedas seguir viviendo es sumamente complejo. Por lo siguiente, todos los seres humanos llevamos procesos de duelo desde que estamos pequeños ante cualquier pérdida significativa para nosotros, no necesariamente una muerte. Pero el duelo es un proceso por etapas, pero hay duelos no resueltos. Es decir, una persona no es capaz de resolver positivamente el duelo. Ante este caso estamos. Trabajar para que este duelo se procese. Estamos hablando de, uno, un proceso individual, dos, un proceso social, tres, un proceso de restitución de la dignidad humana de la persona desaparecida. Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos que tener claro, sí, las fases que mencionó, pero hay que agregar una fase que la mayoría de nosotros pasamos en cualquier duelo normal, y que es la fase de la ira, la desesperación, el enojo. Estoy frustradísimo porque estoy cansado, busco, entro en una constante sub y baja emocional en donde tengo esperanza, no tengo esperanza, es posible, no es posible, tal vez, quizá. Entonces, en esa irresolución, el ser humano se enfrenta a la única emoción no manejable, que es la incertidumbre. Nosotros manejamos un sí o un no, pero cuando estamos en este tal vez y quizá, el ser humano empieza a desarrollar otros síntomas y otros procesos psicológicos y emocionales, cognitivos incluso, que se nos hace bien difícil manejar. ¿Qué ocurre? Y en ese sentido, nosotros tenemos que ayudarle a resolver positivamente haciendo un acompañamiento en donde no los juzguemos. Ojo con eso, porque eso nos lleva a que sea más saludable. No lo juzguemos por lo que siente. No personalicemos las palabras que dice la otra persona, que empieza a buscar culpables, que acusa al otro. Es que si no hubiera salido, si yo no lo hubiera dejado, si fulanito no hubiera estado, si fulanita no sé qué. Y empieza todo un proceso de enojo, de furia, buscando culpables. En ese momento, nosotros tenemos que ayudarle a procesar ese enojo y no personalizarlo. Es decir, no es contra mí aunque lo esté diciendo, es con su frustración y su dolor, pero no empezar con yo no tuve la culpa, que mira, que no sé qué. No, eso destruye en vez de construir. Es, te permito, te contengo un poco, te hago ver, tienes derecho a sentirte así, es cierto que pasaron estas circunstancias, y comenzar a decir, ok, pero independientemente de la situación, este fenómeno A, B, C, situaciones llevaron a esto, para que la persona empiece a procesar este enojo, esta fase de ira que es normal en todos los duelos. ¿Ok? En este sentido, Margarita, ya hemos hablado tal vez de la afectación de una persona. Sin embargo, sabemos de que en una desaparición forzada no solo una persona es la que está afectada, sino también la familia. Y podemos partir tal vez de, puede ser papá, mamá o algún hermano o hermana que hayan vivido con esa persona que hoy está desaparecida.
pero también esto se extiende a los tíos, abuelos, a toda esta familia que ha sido tocada y afectada. ¿Cómo será la vida de estas personas que tienen un familiar desaparecido, principalmente los que residen en el hogar, la familia nuclear como la conocemos? Aquí es importante tener claro y me encanta poder plantearlo así de claro. Una desaparición forzada es un trauma generacional. Va a abarcar la generación que tenemos. Aquí estamos hablando de abuelos, tíos, primos, esposa, madre, hijos, como generación inicial y se sabe que impacta 3 generaciones más después de esa. ¿Por qué? Porque la manera en que lo manejamos, la manera en que eso impacta a la familia, que empiezan procesos de huidas, desintegración familiar, probablemente migraciones forzadas. Aquí estamos hablando de que todo el proceso se quiebra irremediablemente como familia nuclear y uno o dos de ellos toman un liderazgo en el cual empieza el proceso de búsqueda y eso hace que algunos de la familia para poder vivenciarlo de una manera, entre comillas, más personal, unos se alejan del sistema, otros empiezan a tomar puestos disfuncionales en el sistema, por ejemplo, en lo que mamá sigue buscando a mi hermano o a mi papá, un hijo o una hija asume un rol de guardián de los más pequeños, otros huyen a algún tipo de adicción, etcétera. Entonces, en este sentido, desgraciadamente, tenemos un proceso muchas veces de desintegración familiar y solidaridad de miembros no internos al núcleo. Es decir, a veces amigas, familia, amigos, etcétera, que se unen a este proceso de apoyo e integración familiar. Insisto, por lo mismo, cambia todos los patrones comportamentales, se vuelven mucho más sobreprotectores, mucho más agresivos, orientados muchas veces al hecho de vos no podés hacer tal cosa porque pasó esto a tu tío, a tu tía, etcétera, y es una situación donde se cierran. Inclusive hay casos en que si la desaparición es del papá o de la mamá, el hecho de intentar hacer una nueva pareja es algo imperdonable, porque es como no puedes traicionar a alguien que no sabes si está o no está, ¿por qué nos haces esto? Ya no eres de la familia, no respeta nuestro dolor. Es decir, muchas de las vidas de estas personas literalmente es como que le pusieran el botón de pausa, no avanzan. Se quedan en un tipo de duelo suspendido esta familia completa, entonces. Totalmente. O, como decíamos, unos huyen y empiezan una vida como que aquí no pasó nada y es una especie de negación Ujú. que usualmente termina desarrollándose en una depresión o una adicción. Es aquí también importante que no solo a una persona en directo, ya sea mamá, papá o al hijo, se le acompañe, sino que también como grupo familiar, como núcleo, necesitan estar también en un acompañamiento para ir superando y también para ir logrando vencer tal vez este dolor y estar siempre alertas en el tema de la búsqueda. Definitivamente, todos nosotros y en el país necesitamos desarrollar más organizaciones de acompañamiento a la víctima. ¿Por qué? Porque usualmente el acompañamiento suele ser legal, Ujú. suele ser de organizaciones que dan de alguna manera primeros auxilios psicológicos y otros que dan un apoyo más profundo, pero se necesitan organizar, eh, valga la redundancia,
aquellas instituciones que den un acompañamiento integral a la situación. ¿Por qué? Porque no necesitamos un psicólogo, necesitamos un equipo de psicólogos, necesitamos psiquiatras, necesitamos antropólogos, abogados, trabajadores sociales, y aunque no parezca, un apoyo económico. Las personas no se dan cuenta el enorme, pero enorme gasto económico, porque puedes que lo veamos, es que están invirtiendo en buscar a su familiar. Perdón, esa no es una inversión, no debería ni siquiera de existir la necesidad de buscar a alguien. Entonces, ¿qué pasa? Estas familias muchas veces el soporte económico es el desaparecido, o por estar en el proceso de búsqueda, el soporte económico no existe. Entonces, todo el caos económico familiar que se da a partir de la desaparición también impacta negativamente a la familia y hace y complica las cosas a un punto en donde el acompañamiento debe ser sumamente integral, incluso para procesar las noticias reales o falsas a las que la familia se va enfrentando. Porque no parece, y es doloroso, que hay gente que juega con el dolor de los demás y le dan falsas esperanzas. Es aquí entonces donde entra un papel fundamental del Estado en el tema de la salud mental en El Salvador. Si bien la familia pudo haber recibido un tipo de acompañamiento, como usted le dijo, legal, sin embargo, el tema de la salud mental también debe de ir el cuidado a la par, no dejarlo atrás ni dejarlo para después, sino que en el momento que se requiera estar esa atención en salud mental. En el país, ¿cómo estamos en esta materia, Margarita, en el tema del cuidado de la salud mental? El tema de la salud mental es una deuda pendiente, gravísima. Cuando hablamos de salud mental, las personas creen que tener salud mental es tener acceso al psicólogo. Y si bien es cierto, la atención psicológica debería de ser parte tan básica como ir al doctor a hacerse un chequeo anual mínimo, ir al dentista 2 veces al año, ir al psicólogo debería de ser algo natural. Teóricamente, incluso en los colegios deberían de haber un psicólogo por aula, un psicólogo institucional para el acompañamiento de casos especiales, si no dos, como sería una desaparición de un familiar. Y así en todas las organizaciones del Estado y privadas. ¿Qué ocurre? En el país tenemos una enorme deuda pendiente en todos los campos de la salud mental. Aquí estamos hablando del área prenatal, materno-infantil, hasta los procesos de jubilación. Y aquí lo podemos ver con la gente que se está jubilando este año o en el transcurso del 2023. Que son procesos de duelo los que estas personas van a enfrentar porque cambia su estilo de vida, pero en el acto hecho expreso de los desaparecidos, aquí tenemos que tener claro que es una especialidad tanto para el psicólogo, los trabajadores sociales, psiquiatras, etcétera, que deberíamos de poder enfrentar estas situaciones y no estamos capacitados. No hay aquí una escuela de capacitación para tratar estos casos. Los que los podemos tratar nos hemos especializado fuera. Y sí, porque repercute, y aquí lo voy a poner por los casos que yo he visto, desde antes del nacimiento por personas que tienen desaparecidos de pareja y que han quedado embarazadas, por personas desaparecidas, embarazadas, que la familia es un impacto doble. Y es una deuda enorme que no es cuestión de dar una pequeña capacitación, sino debería de ser parte de la currícula, mientras no tengamos una situación donde haya 0 desaparecidos a nivel mundial, y desgraciadamente eso no pasa. Margarita, siempre en el tema de la salud mental, ¿cómo podemos nosotros como salvadoreños estar tal vez promoviendo el tema de la salud mental en la población y no solo consultar también
cuando ya es un caso extremo o cuando estamos pasando por algún proceso, por ejemplo, el tema de la desaparición de alguna persona o en la pérdida de un embarazo o cuando hay algún divorcio. Solo en estos casos muchas veces se recurre tal vez al cuidado de la salud mental, pero mientras tanto es como que si fuera un tema que nosotros fuéramos obviando, pero cómo mantenerlo tal vez vigente en la población salvadoreña. Una de las cosas básicas es quitar el tabú. Los psicólogos no vemos locos. Para empezar, está mal definido. Nosotros deberíamos de ser una acción preventiva, no una acción curativa. Es decir, sí intervenir en casos específicos como estos, pero tener una acción de prevención. ¿Y qué significa? Si nosotros hablamos en términos de salud mental, hay 3 niveles en donde se puede intervenir. Uno, las personas que están, el nivel rojo, que son los que están viviendo el trauma. 2, el nivel naranja, que es las personas que están viviendo cerca del trauma o están en riesgo de vivir el trauma. Y 3, la alerta, digamos, verde, que es aquellos que somos parte de la población que tenemos en algún momento que dar apoyo, vivir la situación, o que por cuestión de, y ojo con esto, si lo quiere ver así, por cuestión de economía de Estado, tenemos que estar sanos. ¿Qué ocurre? La mayoría de nosotros acude en lo naranja y en lo rojo, pero en lo verde, que es la prevención, que es la educación en salud mental, nosotros no tenemos nada. La necesidad de hacerlo, ¿de dónde parte o cómo lo podemos ir integrando? Desde campañas a nivel de internet, televisiones, radio, en general en todas las redes sociales. Y aquí no estoy hablando de los mal llamados influencers, aquí estoy hablando de campañas elaboradas estratégicamente por un grupo integral donde vayamos educando a la población, así como educamos de usa el cinturón de seguridad, el carril de en medio no existe, ese maneje que, con precaución, etcétera. Esa misma educación tenemos que hacer en la salud mental. Y aquí pongamos un ejemplo. La enorme cantidad de enfermedades psicosomáticas que se lleva a los hospitales, a los médicos, es un gasto para el Estado, enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros prevenimos, reducimos gastos y eso incluye nuestro propio bolsillo. Entonces, ¿qué hacer? Tomar la idea de que todos nosotros necesitamos estar bien para tener una mejor calidad de vida. Y eso cuesta aceptarlo. ¿Por qué? Porque nos han dicho y nos hacen una glorificación de la salud física y sea fit y haga no sé qué y toda una campaña que incluye procesos de gordofobia psicosociales que no vamos a tocar en este momento, pero enseñar que nuestra salud mental es la base de una buena salud física, emocional y política es vital. Pero eso implica una campaña orquestada. Enormes ayudas, ¿dónde estarían? En las iglesias. Suena extraño, pero las iglesias serían un punto de base para hacer eso. Iglesias, Boy Scouts, grupos de jóvenes, escuelas de arte, todos esos podrían ser los bases para desarrollar un programa mucho más amplio e integral que no solo toque a las escuelas. Aquí también el tema es importante, Margarita, porque también lleva a que se elimine, ¿verdad? El tema, este tabú que rodea estas enfermedades también, a las enfermedades mentales y también a las personas que están pasando por algún momento en su historia que le lleve también a buscar ayuda ya profesional. Entonces, hay que ir venciendo el tabú
para que las cifras en nuestro país no vayan aumentando, las cifras de desatención de la salud mental, y lógicamente poder así ser un país en el tema donde se elimina el estigma por ir a consultar a un psicólogo o a un psiquiatra. Y eso es importante porque solo piense, y aquí voy a retomar el tema inicial, muchas personas que están viviendo un duelo por desaparición de algún familiar o amigo se niegan a recibir ayuda psicológica, psiquiátrica, etcétera, y se maneja en términos de es que Dios me va a amparar. Ok, nadie está discutiendo la parte de la fe, es más, ayudan muchísimo a sostener y a contener. Pero por lo mismo necesitamos procesar nuestras emociones, no negarlas. O sea, fe y ciencia no están peleados, pero cuando negamos la educación integral en pro de la salud mental, estamos negando acceso a personas que realmente están viviendo un problema gravísimo que impacta no solo a la persona, sino a las personas y a toda su familia alrededor. Y voy a poner un ejemplo. Yo he atendido familiares de desaparecidos y la madre cuyo hijo ha desaparecido entra en una depresión tan agresiva que no llega a acostarse y a decir se acabó mi vida, sino que entra en un estado permanente de furia. Pero estamos hablando no de enojo, estamos hablando de furia permanente, en donde la violencia intrafamiliar se dispara contra los que sí quedan, porque tú no hiciste eso, y llegan incluso, y esa señora cuando salimos del proceso que duró, no se imaginan cuánto tiempo, que fuimos varios profesionales alrededor de esto, me decía, yo hoy me costaba perdonarme que un día yo en un ataque de cólera le dije a mi esposo, ojalá hubiera sido tú y no el niño. O sea, aquí estamos hablando de que hay una persona que por esas creencias llegó a desarrollar una agresión contra otros. Que no se den todos los casos, no. Hay personas que al contrario se vuelven muy guardianas, sobreprotectoras, que también hace daño, pero el punto es, el daño a la persona es enorme y a los que están a su alrededor. Entonces, trabajar en la salud mental de manera preventiva hace que ante una situación de crisis como esta, las personas no solo acepten la ayuda, la busquen. Porque no es solo que uno llegue y se ofrezca. Sino que también es que ellas la busquen para estar abiertos y receptivos. Sí, estamos conversando esta mañana con Margarita Well sobre el duelo de las familias con desaparecidos y el año nuevo. 7:31, una pausa, pero al regresar seguiremos con más de esta conversación. La estación que te acompaña siempre. YSUCA, la voz con vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7, la voz con vos. Fusión Jazz. Disfruta de lunes a viernes Fusión Jazz con la mejor selección de Latin Jazz de 1:30 a 2 de la tarde por el 91.7 del FM. En la internet puedes buscarnos en nuestra página web www.ysuca.org.sb, en Twitter como @ysuca917 y en Facebook como Radio YSUCA 91.7 FM. YSUCA, contigo en la nueva era digital. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La voz con vos.
Ya estamos de nuevo con ustedes y gracias por su sintonía. La conversación con la psicóloga Margarita Well, estamos hablando sobre el duelo de las personas o de las familias con desaparecidos y el Año Nuevo. En esta segunda parte del programa también se habilitan los teléfonos, el 2275-9501, 2275-9502 y nuestro WhatsApp para mensajes de texto o de voz, el 7571-2779, para que usted también disipe sus dudas, amigo y amiga que está en sintonía de YSUCA o también que nos mira a través del Facebook Live. Tenemos por acá a Sonia Martínez. Muchas gracias por tan importante tema, nos dice a través del Facebook. Dios bendiga a todas las personas, dice, que ayudan a los que no sabemos qué hacer en una situación difícil. Gracias, YSUCA, por todo lo que están haciendo. Nos escribe por ahí don Coco Rivas, nos dice a través del Facebook. Y vamos a revisar también si tenemos a través del WhatsApp. Bueno, de momento no tenemos participación, pero sí tenemos llamadas telefónicas. Buenos días, su nombre y de dónde nos llama. Buenos días, soy Carlos Cáliz y estoy ahora en San Antonio Abad. Buenos días, don Carlos, adelante. Sucede que en el caso de los desaparecidos, desde siempre, yo les llevo la ruta desde 1945, 46, donde los desaparecidos han sido como ya no un tabú, sino que una industria en El Salvador, de ambos lados, tanto de la gente rica que manda a desaparecer gente pobre para quitarle sus tierras, porque conozco y tengo yo nombres de personas pudientísimas en El Salvador que se apropian de las propiedades y desaparecen o le amenazan. Conozco a uno que le dijo, es de los grandes del país, le cercó su terreno porque había comprado la par y no lo dejó fuera y lo incluyó en lo que le había comprado. Cuando mi amigo, yo es un amigo muy fuerte en el país, le dijo, ¿y qué pasa aquí? Mira, le dijo, vos callate, ya sabes dónde vivís y tenés hijos. Así le dijo él. Y se apartó. Todo esto es grosero. Ya no solo es la madre, el padre, sino psicológicamente de la familia sin haberle hecho un golpe, pero le hirió el sentimiento de propiedad y se la arrebata. Ahora es una colonia, en la colonia Escalón. Todo esto es gravísimo. ¿Dónde están las autoridades? Que nunca hemos tenido. Y con los desaparecidos, conozco una señora, perdóneme por favor, voy a decir el nombre, la doña María Elena Churato Lima, hija de don Francisco Antonio Lima, un gran abogado de Jayaqué. Fue desaparecida en tiempos de Sánchez Hernández frente al Monumento Salvador del Mundo. Ella tenía un bufete de exportaciones de café. Fue secuestrada en medio de dos furgones llenos de militares y en medio iba la secuestrada. Murió en las cárceles de San Salvador y yo investigué y fue en la Guardia Nacional. Todo esto, familias grandes, familias pequeñas, esta es una catástrofe permanente que tiene nuestro país y también Latinoamérica. Muchas gracias, don Carlitos, por su participación. Vamos a escuchar otra participación siempre a través de nuestras líneas telefónicas. Buenos días, ¿de dónde nos llama? De Santa Tecla. Adelante con su participación. Con la licenciada, que la estoy escuchando, ya recién había empezado, ¿verdad? Yo no tengo un familiar desaparecido, pero sí estoy viviendo un duelo que es tremendo, y entonces me pongo en el lugar donde no hay a dónde ir a rendirle un tributo, ¿verdad? Entonces, es muy cierto lo que ella dice, y en este momento yo me siento sola, pero no es porque me han abandonado, sino incomprendida, ¿verdad? Y lo que ella dice es así. Por ejemplo, si a mi hija le gustaba ir a la playa, siento que la estoy traicionando si yo voy a bañarme, ¿verdad? Todas esas situaciones se dan y ahí sí siento que hay una gran incomprensión, y lo que dice ella es muy cierto también. Pues a mí me está pasando
parecido, aunque sé dónde está mi hija, ¿verdad? Pero me agarraron una gran agresividad contra el compañero, que de por sí no es una cosa de que ya venía algo por ahí, ¿verdad? Pero sí, en cuanto lo miro, me agarra hasta deseo de atacarlo, ¿verdad? Pero sí es una fuerte depresión en la que uno va cayendo. Bueno, gracias a Dios ahorita nadie depende de mí, ¿verdad? Estoy viviendo sola, pero hacen planes para mi vida y no saben ni cómo me encuentro yo emocionalmente, ¿verdad? Si hasta una acción como bañarse es dificultosa, ¿verdad? Entonces, todo lo que ella está conversando ahí me lo estoy aplicando para mí, porque y he leído, fíjate, para ver que no soy una desubicada, ¿verdad? Y todo coincide, ¿verdad? Aunque sí me impacta también las personas que no han logrado encontrar sus seres familiares. Ya me imagino cómo estarán. Buen día. Buen día. Buen día. Muchas gracias. Le voy a, si me Adelante, permite Margarita. hacer un comentario a la señora. Adelante, sí, claro. Uno, le agradezco la confianza. 2, el duelo tiene fases y hay una fase que se llama ira y otra que se llama depresión. Lo que usted está pasando es normal. Si no se siente comprendida, le pido que por favor siéntese y escriba todas las noches lo que siente, sus sentimientos buenos, no buenos. Claro, no hay sentimientos no buenos, aquellos que hemos etiquetado como no adecuados. Sáquelo todas las noches, permítase expresarlo y recuerde que hay algo muy importante. A veces nosotros mismos nos castigamos por hacer cosas orientadas a algo que era muy amado de la otra persona y decimos no tengo no debo de. Cambiemos la perspectiva si es que puede y manéjenlo de la siguiente manera. Porque te amo. Este es un tributo a ti para recordarte con amor. Las primeras veces uno llora horrible, horrible. Yo le entiendo en eso, porque uno eso siente. Uno llora, váyase al mar y después de que vaya 1 o 2 veces diga, vengo a compartir este amanecer, este anochecer o este momento en honor a ti. Uno debe de aprender a hacer aquello que amaban en honor a, como gloria a, como sigo viviendo a través de todo esto que amabas, que hoy estoy empezando a recordar con amor, con cariño, con entrega. Mire, cuando uno hace ese cambio, uno empieza a sentirse totalmente diferente y eso ayuda a sanar. Ok, gracias Margarita. Y aquí nos dicen buenos días, una pregunta para la psicóloga. ¿Qué debo decir si alguien está expresándose conmigo y se empieza a culpar? ¿Qué debo decir? ¿Qué hacer? ¿Debo callar y solo escuchar? Espero su respuesta. Muchas gracias. Nos escriben por medio del WhatsApp. Muchas gracias por la pregunta. Cuando alguien está culpándose, lo primero que usted haga es escuche hasta el final, ¿verdad? No interrumpa. Luego, jamás de los jamases uno pregunta ¿por qué te sientes así? Porque eso solo dice porque sí que no me entendés. O sea, el por qué elimínelo, ¿verdad? Esa frase está prohibida. Entonces la traducimos a lo siguiente. Vale. ¿Qué otras opciones de comportamiento tenías en ese momento? Para ti, con la información que tenías en ese momento, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Y los ayudamos a reflexionar. Porque nos dicen, es que yo hubiera hecho esto. Ok, pero basado en el momento en que estaban, tu decisión fue motivo A, motivo B, motivo C. Tienes razón de sentir que podías haber hecho las cosas diferentes, pero te está juzgando desde el hoy. Pero en el momento no teníamos toda esta información ni sabíamos todo eso. Tu decisión en aquel momento fue basada en lo que
era lo mejor o aparentaba ser lo mejor. En la medida en que lo llevamos a reflexionar, mire, no va a funcionar de la primera. De la primera ni se le va a ocurrir que contestarle, pero poco a poco, y como le he ido contando, ¿te acuerdas que me comentaste que esto y esto y esto y esto? Y entonces actuamos de esta y de esta manera. Es lo que nosotros hacíamos por cómo nos educaron, por cómo hicimos esto. Incluso hay papás que regañaron antes de que el hijo desapareciera, pero era por amor, porque nosotros creíamos que lo íbamos a tener que guiar de esta manera. Entonces, llevarlo a esta reflexión sin juzgar, sino ayudándole a clarificar objetivamente las cosas. No le vaya, perdón el salvadoreñismo, no le vaya a dar paja. Llévelo a reflexión real. Eso hace que la culpa vaya pasando. En los duelos no resueltos y en los duelos complicados, como es de una desaparición, la culpa es algo que cuesta un mundo arraigar. Si usted le ayuda a esta reflexión y aún así la persona la mantiene, cosa que probablemente pase, oriente a la persona a buscar ayuda especializada. Okay. Por acá nos todos tenemos un límite. Exacto. Acá nos escribe Margarita y dice: buenos días, YSUCA. Desde la perspectiva de una familia, de una persona desaparecida, ¿cómo experimentar situaciones de alegría, como una celebración de cumpleaños o un evento familiar, sin la culpabilidad de hacerlo en ausencia de la persona desaparecida? Una de las cosas, se pueden hacer varias, pero una es dentro de la celebración de máximo 5 minutos de un homenaje al otro. Eso es importante, digamos, en el cumpleaños de abuelas, madres, padres, etcétera. Sí, a veces es importante decir, y ahora en honor a, vamos a hacer una oración, o vamos a contar el chiste que siempre contaba, o vamos a jugar el juego que le gustaba jugar. Es decir, traerlo o traerles de una manera que estas personas estén presentes en el evento para no sentir que las obviamos. Y dos, una de las cosas que más cuesta es tener claro que esa persona esté bien o ya no esté. Quiere es que su familia sea feliz y que recupere su vida. A veces nosotros no lo entendemos, pero las personas que fallecen, las personas que ya no están, sí quieren una reivindicación histórica, por supuesto que sí, pero su familia que tenga buenos momentos. Entonces, decir, en honor a aquel que era tan alegre, en honor a aquel que es tan alegre, para disfrutar de algo que siempre disfrutamos en familia, tenemos tal evento que probablemente las primeras veces no va a haber baile ni etcétera, etcétera, pero en las siguientes veces puede que paulatinamente se vaya dando, pero sí pequeñas, que con un corte de pastel, que una comida buena, etcétera, y empezar a incorporarlas lentamente, porque como son grupos, no todos vamos a ir en el duelo al mismo nivel. Hay personas que van a ir mucho antes, hay personas que van a ir mucho después en la fase de duelo. Okay. Tenemos más participaciones y esta vez es con notas de voz a través del WhatsApp. Vamos a escucharles. Buenos días, adelante con la participación. Hola YSUCA, buenos días. Buenos días. Gracias por este programa sobre la psicología. Espero que en este año 2023 la radio, nuestra querida radio YSUCA, priorice más programas como este, ¿verdad? Ya que la cuestión de depresión, la cuestión de problemas entre familias, cada vez se ve que crece más.
Entonces, como decía nuestra exponente, es, debe ser prioritario. Voy a estar escuchando esta clase de problemas para ayudar, pues la audiencia de la radio es muy grande. Entonces yo sé que también hablan personas que sufren de depresión. Sería muy importante, bueno y bendecidos programas que se hagan de esta índole eh, en la ISUCA. Bendiciones, los quiero mucho, buenos días. Buenos días. Otra Buenos participación. días. Tenemos. Perdón, gracias. Orgullosamente. Yo soy Orgullo UCA también. Ya somos varios, entonces. Bueno, tenemos nuevamente más a través de el WhatsApp. Otra participación. Vamos a Muy buenos escuchar. días, hermanos de YSUCA y nuestra hermana Margarita. Excelente exposición. Le comento que tuve la oportunidad de estar con una madre angustiada por su hijo desaparecido. Ella sentía impulso de asesinar al culpable, me lo expresó, porque este hombre además sigue acosando a la hija de la víctima de 12 años. Y en representación de la iglesia, yo le supe escuchar para gloria del Señor y le aconsejé que no era lo correcto, pues sería peor para ella. Considero que es sobre lo mejor, usted me dirá, pero le agradezco esta orientación, la estoy escuchando y la voy a utilizar para ayudarle más a la señora. Gracias, feliz día. Feliz día. Y Feliz día. antes de que le responda Margarita, vamos a escuchar a alguien que tenemos también en el teléfono. Buenos días, adelante. Buenos días, Gerardo. Buenos días, Margarita. Buenos días. Mi pregunta es, me gustaría que usted nos hablara un poco sobre la importancia del llanto. Por favor, gracias. Bueno, muchas gracias. Ahí están dos intervenciones precisas, Margarita. Uno, en el caso inicial, sí, obviamente había que detener un asesinato definitivo, pero sí hay que llevar a la persona por un proceso de duelo. La fase de ira es sumamente intensa en los casos de asesinato, en los casos de una desaparición forzada que sabemos que culminó en un asesinato, pero no encontramos el cuerpo. Sí, me gustaría que usted, si puede, ya que trabaja con una iglesia, hay cursos gratuitos en la red de diferentes universidades latinoamericanas que se llaman primeros auxilios psicológicos. Todas las personas que trabajan en iglesias, profesores, etcétera, de médicos, de hecho, deberían de tomar ese curso. Yo les sugiero que para que usted continúe ayudando, busque, son cursos gratuitos la mayoría, que se llama Primeros Auxilios Psicológicos. Eso nos podría ayudar a que usted colabore más. Y después busque orientar a la persona a profesionales expertos, dado la gravedad del asunto, que igual hay que proteger a la niña con toda la rama psicológica, pero también legal. Ojo con eso, es importantísimo. En el segundo caso, la importancia del llanto, gracias por preguntar eso, es tan vital, tan importante, tan sanador. Mire, lo peor, pero lo peor que uno puede decir en un duelo es no llores, por favor, llora todo lo que necesites. Aquí está mi hombro para que te apoyes, aquí está mi oído para escucharte. Ese es el mensaje básico que debemos dar en un duelo. Esa frase trillada, históricamente establecida para sobre todo manipular, porque sí es una manipulación, porque una persona contenida es una inadecuadamente, es una persona que es una bomba a mediano plazo. Llorar no es de debilidad,
Llorar no es un signo de incapacidad, llorar no es un signo de no puedo con esto. Llorar es sanar. Llorar es permitirnos procesar emociones. El llanto es una respuesta biológica a una situación altamente dolorosa, estresante, incapacitante muchas veces. Llorar nos permite evacuar toxinas en nuestro cuerpo generadas por estos 3 factores que he mencionado. Y al llorar, yo soy capaz de eliminar esto que siento inicialmente y poder procesar las cosas con mayor racionalidad. Eso no significa sin emoción. La realidad es que tenemos que ser racionales emocionales a la hora de tomar decisiones, no solo racionales. Y en este sentido, no tiene nada que ver con masculinidad ni feminidad, ni nada el hecho de no o sí llorar. De hecho, la masculinidad tóxica impide a los hombres llorar y eso no se imaginan el daño que le hace a los hombres. Por eso hay muchos más hombres con cierto tipo de enfermedad psicosomática cuando han vivido un proceso de duelo, porque de duelo en todo aspecto, pérdida de trabajo, pérdida de bienes económicos, como bien dijo nuestro escucha hace un rato, desapariciones, familiar cercano, hasta que se muera nuestro perro, nuestro perico, lo que sea. Llorar es sanar, dese permiso de hacerlo, no una vez, mientras lo necesite para procesar. No es sano que usted llore y llore y llore por todo y por nada, eso tampoco es sano, porque si usted está llorando así, busque ayuda porque usted está llorando por algo más de lo que pasa. Ok, Margarita, en los últimos minutos nos han llegado por acá 2 intervenciones. Leo la primera. Buenos días, YSUCA, dice. Este año el gobierno anunció la jubilación como obligación. ¿Cómo asumir este tipo de duelo? Pues hay muchas personas que se van a sentir inservibles cuando no quieren irse a su casa a descansar, dice. ¿Cómo asumir el tema de ya una jubilación por obligación? Este es un problema que viene y es inminente. Lo que ocurre es que, como lo hemos manejado a lo largo de los años, una persona jubilada es una persona que deja y abandona su vida productiva. Y este tipo de duelo es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque no solo tiene la repercusión psicológica de ¿y ahora qué? Y entro a no hacer nada, sino que es la pérdida de un estilo de vida, porque no solo es dejo de trabajar y se acabó, ¿verdad? Pero voy a tener la misma economía. Aquí estamos hablando de la pérdida del estilo de vida para un enorme porcentaje de las personas jubiladas, porque obviamente la jubilación no es el equivalente al sueldo, es menos. Entonces, aquí estamos enfrentando un duelo sumamente complejo. No hay que verlo con frialdad de, es solo porque se va a sentir improductivo. Eso es un golpe definitivamente, y eso es, y se oye feo, eso se llama edadismo, es discriminación por edad. El edadismo es un proceso político-social con profundas repercusiones psicológicas, porque por nuestra edad somos descartados y desechados, que no tienen nada que ver con nuestra capacidad. Pero también cuando uno ve las notas económicas reales de las jubilaciones, nosotros estamos hablando de gente que va a caer en pobreza y pobrezas extremas algunos. Y entonces esos duelos que se ven venir, esa incertidumbre de vida va a traer depresiones. Ojo, los ancianos se suicidan y esto va a subir los indicadores de suicidio en muchos. Así que hay que tener y tomar medidas preventivas los que tenemos familiares que se van a jubilar y ayudarlos a manejar esto de mejor manera.
Perfecto. Que podemos hacerlo en un programa posterior. En efecto, vamos a escuchar rápidamente, tenemos por ahí 2 audios, nos quedan exactamente 2 minutos para finalizar el programa, pero vamos a escuchar los audios y posteriormente su reacción, Margarita. Buenos días, Radio Uca. Sí, yo quisiera que se profundizara el tema del temor, el miedo, el pánico, porque sí, considerando esas cosas nos han creado enfermedades emocionales y mentales. Desde San Miguel, Calet Castillo, sería bueno, sí, que hay generalidades, sí. Buenos días, Radio Uca. San Miguel, feliz año nuevo. Feliz año, don Caleb, y muchas gracias. La siguiente intervención. Buen programa, felicitaciones. Una preguntita del millón. ¿Qué hace el que da contención a una persona desaparecida y no es un profesional de la psicología? ¿Qué puede hacer para autocuido? Bueno, ahí están ya y... 2 preguntas en un minuto. Vale, 1. En el primer caso, gracias, definitivamente tenemos que trabajar y podemos más adelante hablar de los trastornos de ansiedad y trastornos de pánico y cómo manejarlos. Con mucho gusto, que Radio UCA busque un profesional con el que puedan hablar del tema, porque es importante extenderlo porque es un tema sumamente amplio. Y en el segundo caso, si usted no es profesional y aún siendo, usted debe de tener su propio trabajo psicológico, ya sea haciendo estrategias específicas de descarga con un grupo de personas que trabajen lo mismo. Y sería bueno dar una capacitación para el manejo de situaciones de desastre. Y cuando hablo de desastres, no habla necesariamente de desastres naturales, sino de intervención de desastres también creados por los humanos, como son las desapariciones, en donde puedan compartir con otros su experiencia y evacuarla. A lo que yo agregaría también, además de esas reuniones semanales de descarga y manejo de recursos, que eso es se tienen que acercar a un profesional que les ayude a establecer las estrategias, porque hay estrategias específicas, y llevarlo semanalmente al grupo de ayuda. También buscar su propia ayuda psicológica, porque existe lo que se llama quemado por empatía o desgaste por empatía, que es un proceso en el cual puede caer hasta incluso en una depresión todos los profesionales que ayudamos a este tipo de cosas, porque somos víctimas terciarias. Es decir, recibimos la enorme descarga y miles de información en nuestra propia psique de elementos que no deberíamos vivir o que teóricamente como seres humanos, pero los estamos viviendo a través de nuestras personas a quienes apoyamos, y eso nos afecta a nosotros. Entonces, ojo con eso para no tener un desgaste por empatía o una depresión por empatía. Gracias, Margarita. Era la psicóloga Margarita Well quien conversó con nosotros esta mañana sobre el duelo de las familias con desaparecidos. Muchas gracias por estar en YSUCA. No, a ustedes muchas gracias por la oportunidad. Les deseo a todos no un feliz año, sino un año lleno de cosas positivas, cosas que desgraciadamente siempre existen, no muy positivas, pero con la sabiduría, la fortaleza y la solidaridad para apoyarnos unos a otros y enfrentarlos. Bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Amigo y amiga, mañana a partir de las 7, una nueva entrevista. Esta fue la entrevista. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Disfruta tu mañana en